Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Cedillo Sedano. Voy a entrevistar al señor Rafael Vega sobre la crisis de 1994. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Rafael Vega, ¿Qué edad tiene? 55 años, ¿En qué año nació? en 1964, ¿Qué edad tenía cuando pasó la crisis de 1994? 30 años. ¿De qué otra manera se le conoce a la crisis de 1994? Se le denominó como el error de diciembre. ¿Cuál fue la causa de la crisis? La causa de la crisis como tal fueron muchas cosas. Durante el sexenio de Salinas de Gortari se liberaron muchos créditos, tanto a personas físicas como a personas morales. Y se vendieron muchos bonos como los llamados CETES, que se vendían en pesos pero se compraban en dólares. En sí el gobierno se estuvo endeudando mucho y no tuvo las reservas necesarias para afrontar la crisis. Al entrar Ernesto Zedillo al poder, este endeudamiento explota como tal y el peso se devalúa de una manera muy fuerte y por eso se le llamó el error de diciembre. ¿Esto le afectó mucho a usted y a su familia? Sí, sí, nos afectó. Los precios de todo subió, precio de gasolina, precio de alimentos, precio de lo que es la canasta básica. Yo en mi caso yo perdí mi trabajo debido a la crisis. La empresa donde trabajaba no pudo soportar el cambio. ¿Cómo lo afrontó? Buscando trabajo eventual, ya hasta que después de un tiempo ya se pudo tener algo más en forma, pero en el momento sí, un par de años fueron trabajos eventuales. ¿Cree que esto afectó mucho a la sociedad? Sí, sí afectó mucho porque mucha gente perdió sus casas, perdió sus empresas, perdió sus coches, eh, mucha gente perdió la salud y sí, sí hubo un cambio bastante fuerte. Ok. ¿Notó un cambio drástico antes y después de esto en lo económico? Sí, en lo económico sí, porque como comentaba, en el sexenio de Salinas de Gortari había mucho circulante en las calles. Mucho circulante quiere decir que había mucho dinero en papel. Ese papel no estaba soportado en el Banco de México, simplemente pues había mucho circulante. Y en el momento en que se detonó la crisis ya en el gobierno de Cedillo, Banco de México empezó a recortar el circulante en las calles para que la inflación no subiera mucho más de lo que ya estaba arriba. Ok. ¿Notó algún cambio en lo político? Sí, la oposición ya fue más abierta a demandar al gobierno cambios y el gobierno fue accediendo a esa apertura. Pues ya ese fue el último gobierno del PRI en unos 70 años más o menos. ¿Cree que fue una época difícil? Sí, como te comenté, mucha gente perdió sus cosas materiales, que les había costado mucho tiempo hacerse de ellas, como casas. Los bancos embargaron casas, los mismos bancos ya no podían obtener dinero de lo que estaban embargando. Sí, fue una época muy difícil para muchas familias. Ok. ¿Quién era el presidente de México cuando pasó esto? Era Ernesto Zedillo. ¿Usted cree que Estados Unidos apoyó a México? Lo apoyó económicamente, digo, con un préstamo. Creo que el préstamo oscilaba entre los 20 mil millones de dólares. Fue una inyección a la economía de México para que no sufriera más desgaste. En conclusión, ¿qué opina de la crisis? ¿Qué opino de la crisis? Bueno, ninguna crisis es buena, pero siempre las crisis te ayudan a buscar nuevas oportunidades o generar nuevas oportunidades. Cuando pasó esto, se generaron otras políticas a la economía mexicana. Como te comentaba, el recorte del gasto diario fue tanto para no la inflación subiera más.
y hubo otras oportunidades porque entró en sí ya el Tratado de Libre Comercio en México y pudo una apertura más a la economía internacional con México. Muchas